Como muchos ya saben a estas alturas, la película live action de Blancanieves de Disney se retrasó para el año 2025, y ese anuncio vino en conjunto con esta primera imagen oficial en la que vemos a la Blancanieves de Rachel Zegler con los 7 enanitos hechos por CGI, lo que seguro nos hizo pensar que sacaron a los 7 delincuentes que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, resulta que salió información de la mano de Grace Randolph que dice que los 7 delincuentes van a estar igual en la película y que estos van a ser los, entre comillas, enanitos del príncipe. Sí, así como lo escuchan. El príncipe Jonathan va a tener sus propios enanos, o mejor dicho, delincuentes, mientras que Blancanieves de Rachel Zegler va a tener los 7 enanitos que todos conocemos hechos completamente por CGI, lo que significa que va a haber 14 en vez de solo 7, lo cual cobra un poco de sentido en estas imágenes que se filtraron hace meses, en donde vemos a la doble de Rachel Zegler caminando sola en el campo a la vez que el príncipe y los 7 delincuentes van a un costado aparte. Bueno, este sería el resultado final. Blancanieves no estaría sola, sino que estaría con los 7 enanitos CGI caminando por el campo. Sería algo parecido a lo que pasó con el tráiler de Spider-Man No Way Home, donde solo veíamos a un solo Spider-Man peleando con los villanos, pero una vez que salió la película aparecían los dos que faltaban. Algo así sería este ejemplo. Lo irónico de todo esto es que los de Disney se creen los inclusivos y todo eso, pero en realidad dejaron a 3 enanos de verdad sin trabajo, sin la posibilidad de que esta película les abra las puertas en la industria del cine. Y digo 13 porque este enano es de verdad. Los que vimos películas como Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971 o Willow de 1988, sabemos que con buenos actores enanos se puede hacer una buena película, pero parece que los de Disney no lo ven así, y prefieren descartar gente con enanismo por una banda de delincuentes y 7 enanos hechos por computadora. Y para ir terminando con este video, la verdad que no veo nada positivo que retrasen tanto la película, porque lo mejor que puede hacer Disney es estrenar esta película lo antes posible y dar vuelta a la página, pero de esta forma están dando un año más de tiempo para que el hate y el desprecio que hay por este proyecto crezcan aún más, sin mencionar todas las sandeces que va a seguir haciendo y diciendo su protagonista Rachel Zegler, por supuesto. Y si encima sumamos que en el 2024 vamos a tener la película de Blancanieves de Brett Cooper, ya para cuando salga la del 2025, nadie la va a querer ir a ver, porque se van a quedar con la buena imagen que va a dejar esta chica nueva. En fin, habitantes de la Commonwealth, esas son las noticias sobre este tema de Blancanieves. ¿Qué les parece que los 7 delincuentes sigan en la película? ¿Les parece bien que haya 14 fenómenos en la película? ¿O solo tendrían que estar los 7 enanitos clásicos y ya? Los leo en las partes de los comentarios, pero antes de irse, no se olviden de dejar un like, suscribirse al canal si son nuevos, compartir este video a más personas y seguir las redes sociales del canal. Nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.